¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta experiencia de aprendizaje en el curso de educación religiosa para primero de secundaria, en esta quinta semana de trabajo. Vamos, como siempre, alumno y alumna triunfalino, a ponernos en la presencia de Dios para poder iniciar esta experiencia de aprendizaje. Invoquemos su santo nombre, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor Jesús, que ya estamos avanzando en este trimestre académico en nuestro colegio, en nuestra institución educativa, el triunfo, te queremos pedir por todos y cada uno de quienes conformamos esta gran familia triunfalina, por los padres, por los profesores, por los alumnos, por todos los colaboradores que son parte de la gran familia triunfalina, para que tú, Señor, con tu Madre Santísima, nos cuides, nos protejas, nos guíes, nos ilumines siempre, todos, en todos los momentos de nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, vamos a dar inicio a esta experiencia de aprendizaje y vamos a mirar vamos a compartir pantalla con bien, para mirar, para observar este nuevo tema que es relacionado justamente con la sexualidad. Y una sexualidad, como dice nuestro tema, pues en el plan de Dios. Vivimos la sexualidad según el plan de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito, alumno y alumna triunfalino? Pues dice, valoramos la virtud de la castidad, un medio de vivir nuestra sexualidad de forma ordenada y responsable según la voluntad de Dios. Valoramos, dice, la virtud de la castidad como un medio de vivir nuestra sexualidad de forma ordenada y responsable según la voluntad de Dios. Es decir, conocer estos aspectos, pero algo concreto en lo que es la castidad y una forma de vivir una sexualidad en lo que Dios quiere. Y vamos a ir justamente dilucidando algunas cosas en este sentido, alumno y alumna triunfalino. Atento, atento, pues te invito a empezar esta experiencia de aprendizaje con esta frase que te muestro aquí. Y dice, la castidad no es solo abstinencia, es pureza de mente y vivir de manera moral. Es una frase muy elocuente que te indica algo. Comparte, alumno y alumna triunfalino, esta frase, ¿no? Con tu familia, con quien estés ahí, con papá, con mamá, con algún familiar, algún primo. La castidad no es solo abstinencia, dicen, es pureza de mente. Mira, date cuenta, es pureza de mente, tener la mente limpia y vivir de una forma moral, es decir, vivir según esos principios morales. ¿Te acuerdas que hemos estado mirando la clase anterior, ¿no? Lo que eran las virtudes, las fundamentales virtudes morales. Veíamos las teologales y las morales, ¿no? Que de alguna manera son las famosas virtudes cardinales. ¿Y por qué cardinales? Porque de ellas se desprenden todas las demás virtudes, ¿verdad? Pues eso, que nos dé esta frase alguna luz para poder ir dilucidando nuestro tema. Y ahí viene una primera pregunta. ¿Qué es la castidad? ¿Qué entiendes tú por castidad? ¿Y cómo pongo en peligro mi castidad? Esas son dos preguntas con las que podemos dar
un inicio a esta quinta experiencia de aprendizaje, alumno y alumna triunfalino. ¿Qué es la castidad? ¿Cómo se pone en peligro la castidad? Compártelo en familia, alumno y alumna triunfalino. Comparte esta experiencia de lo que, estas ideas, ¿no? Con la experiencia que tiene de repente en este sentido, en estos temas, alguno de tus familiares. Compártelo. Y luego vienen algunas preguntas que luego vamos a ir diciendo a lo largo de la charla, del tema, de nuestro tema, para poder ir explicándolo, y estas son preguntas que son parte, obviamente, de la misma tarea que te asigno siempre. Vamos a mirar, alumno y alumna triunfalino, pues esta cita bíblica que dice, ¿no? Colosenses 3, 5, 6. ¿Qué mensaje te deja? Pues léelo, alumno y alumna triunfalino. Lee esa cita bíblica. En esencia, pues, ¿qué dice San Pablo? Porque es la carta de San Pablo, los colosenses. Pues dice, ¿no? Hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos, y el amor al dinero. Es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen castigos de Dios. Eso es lo que dice Colosenses 3 del 5 al 6. Date cuenta lo que menciona justamente lo terrenal, libertinaje, la impureza, la pasión desordenada, el dinero, el amor al dinero. Y lo menciona San Pablo como ídolos. Esos son los verdaderos ídolos de este mundo. No el tener imágenes de la Virgen o de los santos, eso no son ídolos. Los ídolos son esto, el placer, el poder, el dinero, ¿no? La impureza, el alcohol, las drogas, esos son ídolos. Hay mucha gente que está en esos temas, esos son ídolos. Esa es idolatría, porque yo considero esto tan importante en mi vida que hasta me olvido de las cosas de Dios. Y tan importante está en mi vida que me alejo de Dios. Esos son los verdaderos ídolos. Y un poco nos ilumina siempre la palabra de Dios respecto a este tema. Vamos a ir profundizando, alumno y alumna triunfalino, en nuestro tema, en nuestra experiencia de aprendizaje. Y dice aquí, actualmente preocupa cómo se ha desvirtuado el tema de la sexualidad. Muchos adolescentes viven su sexualidad de una forma desordenada y sin control. Es por ello que se hace necesaria la práctica de valores en la sexualidad, procurando ¿qué cosa? Explicar correctamente a los adolescentes el significado real del sexo en la vida del hombre. Pero además se hace menester, dice, dar un enfoque a este tema. Un enfoque importante. ¿Y cuál es? La sexualidad según el plan de Dios. Eso es importante. ¿Correcto, alumno y alumna triunfalino? Vamos a ir mirando, dice, la castidad. ¿Te acuerdas que te preguntaba al inicio la castidad? ¿Qué es la castidad? La castidad es la cualidad de una persona que decide regular sus impulsos sexuales, sus pulsiones sexuales de un modo ordenado y en libertad, actuando en libertad, haciendo que sus pensamientos, sus sentimientos, sus actos expresen ¿qué cosa? Expresen un amor limpio, un amor bueno, un amor gratuito en sus relaciones con todas las demás personas. Date cuenta todo lo que menciona. Es una cualidad de una persona, de la persona que decide regular sus pulsiones sexuales, sus impulsos sexuales de una forma ordenada y en libertad, ¿no? Haciendo que sus pensamientos, que sus sentimientos, que sus acciones se orienten hacia algo, se orienten hacia
ese amor gratuito, hacia ese amor oblativo, que significa el amor de dar sin esperar nada a cambio. ¿En dónde? En sus relaciones con las demás personas. ¿Correcto? ¿Qué implica la castidad? Implica el aprendizaje del dominio de sí mismo, el dominarse a sí mismo. Y obviamente esto es un camino de libertad humana. Y la alternativa es bien clara, lo dice aquí en nuestro texto. El hombre o controla sus pasiones y con ello gana para sí una paz interior, obtiene para sí una paz interior, o se deja dominar por ellas y se hace desdichado, se hace infeliz, se hace esclavo de esas pasiones. Eso es clarísimo, alumno y alumna triunfalina. ¿Te das cuenta? ¿Qué implica la casa? Implica un aprendizaje, un dominio de sí mismo. Y aquí viene una pregunta. La primera pregunta de análisis que va a ser parte, viene ya, ahí ya mencionadas esas dos preguntas que hemos pasado, aquí nuestro texto viene. ¿Cómo crees que viven la sexualidad los adolescentes hoy en día? Lo hemos mencionado aquí un poco. Viven su sexualidad de una forma desordenada, sin control. No hay un control por parte de ellos. No ejercen un dominio de sí mismos, porque se han acostumbrado a mirar, a curiosear, a sentir el placer, a dar gusto a sus sentidos, y entonces todo ello determina qué cosa, vivir una sexualidad en la gran mayoría de una forma desordenada, y eso es un peligro para esa misma persona, para las demás personas, constituye un peligro inminente. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Correcto. Y luego seguimos avanzando y dice, ¿cómo pongo en peligro mi castidad? Pues muy fácil, ahí vienen mencionadas algunas cosas como pornografía, que hay en internet, en revistas, en almanaques, tienes al alcance tantas cosas asquerosas, tantas cosas negativas que a veces buscamos el internet y buscamos esas imágenes y curioseamos en eso. No curiosamos en lo positivo, sino más bien en eso que nos va a dañar interiormente, mentalmente. ¿Cómo pones en peligro esa castidad? O sea, esa capacidad de poder dominarte mirando ese tipo de cosas, mirando, curioseando. Ahí pones en peligro. Conversaciones inadecuadas con personas, líneas calientes, esas líneas en que llamas y te contestan, etcétera. Esas son peligro. Conversar con personas justamente en temas sexuales, en temas morbosos, en temas que te van a dañar. Iniciar las famosas conversaciones hot, conversaciones calientes. También cómo pones en peligro tu castidad, pues con groserías, con vulgaridades, hablando cosas obscenas, hablando que palabras impuras, palabras toscas, palabras soeces. Ahí también pones en peligro tu castidad. ¿Cómo pones además también en peligro tu castidad? En miradas deshonestas, andar mirando, ¿no? A la otra persona del sexo opuesto. Profesor, entonces, ¿a quién tengo que mirar? ¿A personas del mismo sexo? No, pues no me refiero a eso. Me refiero, mira con limpieza. No andes mirando detalles, no andes morboseando. No, apreciar la belleza en la persona, pero una belleza de una forma limpia, desde tu mente y tu corazón. Las miradas deshonestas también ponen en peligro la castidad. ¿Correcto? Ahora, viene aquí, ¿qué debo hacer para mantener mi castidad? Pues vamos a ir mirando. Control de los pensamientos, de las fantasías de los ojos, andar curioseando, andar mirando. Y eso obviamente me trae un pensamiento determinado. Tengo que dominar eso. Controlar eso. ¿Qué otra cosa más? Mortificación. ¿Cómo así dominarme yo mismo? Controlarme. Ofrecer a Dios un sacrificio, de repente de mirar, de repente algo que no es pecado. Mirar de repente un carro bonito. No es pecado eso, pero no lo miro
porque de una manera quiero ofrecer ese dominio, ese controlar esa curiosidad en algo que no es pecado, pero que me va a ayudar a ejercitarme en el control de las demás cosas. Por ejemplo, te lo he dicho. Otro ejemplo, no me gusta esta comida, la como y la ofrezco, Señor, ayúdame a dominarme a mí mismo. Quiero estar acostado en mi cama viendo al profesor su video o asistiendo a clases así, videoconferencias, y por eso no prendo la cámara. Pues no, mi cuerpo me pide eso, pues me siento en un determinado lugar y estoy atento y prendo mi cámara y participo adecuadamente. Eso es mortificación, con ejemplos claves y claros. Otro, ¿qué debo hacer para mantener mi castidad? No exponerme a situaciones peligrosas, evitando lugares oscuros, excesivamente apartados, o frecuentar algunos estos estacionamientos aislados o hoteles, etcétera. No ponerme en la ocasión de peligro. Llamar a alguien, andar guardando de repente cosas que no son buenas, imágenes improductivas, ¿no? O inmorales, y guardarlas ahí por ahí. Me pongo en situación de peligro. Me pongo en situación de peligro. Entonces ahí viene ese tema. Ahí viene esa situación. Y es lo que tenemos que considerar y tener cuidado, alumno y alumna triunfalino. ¿Te das cuenta? Evitar ciertos besos, abrazos y caricias apasionados que ponen de antesala, ¿qué cosa? Prácticamente la antesala de la relación sexual. Hay que evitar eso, alumna triunfalino. En un momento de repente, ahorita de repente, obviamente no, estás en primero de secundaria, no tienes enamorado, enamorada, pero más adelante esto que te sirva como consejo, tener en cuenta esa situación. Ocupar bien el tiempo en deportes, en grupos parroquiales, en clubes, correcto. Hacer más bien cosas buenas. Ya ahorita por el tema de la pandemia no se puede hacer mucho, pero cuando ya se pueda, hacer algo productivo. Ahorita que estás en casa, dedícate a tus tareas, dedica todo tu tiempo a ello. Esos son los que puedes hacer para mantener tu castidad. Los valores de la sexualidad. Los valores son normas de convivencia, dice, que el hombre debe saber para practicarlos ante la sociedad. Y obviamente hay que relacionar esto con leyes biológicas y físicas, comparándolos con lo bueno, lo bello, verdadero, y además, obviamente, para ponerlo en práctica con sus semejantes. Eso es el tema, una definición general de lo que son valores. Pero si miramos lo que son los valores relacionados a la sexualidad, pues tenemos 4 valores. La prudencia, ¿no? Disponemos nuestra razón en todas circunstancias para lograr el bien, para alcanzar el bien verdadero. Y obviamente poder elegir esos medios para poder realizar ese bien. Yo voy a hacer esto, pero ¿será bueno que lo haga? Analizo. Pero por un bien, pues lo puedo hacer, pero tengo que analizar. ¿Es prudente hacer eso? ¿Será conveniente hacerlo? Tener en cuenta eso. Luego, la templanza consiste en moderar la atracción hacia los placeres sensibles y procura, ¿qué cosa? El uso correcto de los bienes creados. O sea, la templanza es lograr ese dominio de los placeres sensibles, o sea, los placeres relacionados a los sentidos. Correcto. Hay que dominarse, hay que moderar esa atracción hacia esas cosas sensuales. ¿De acuerdo? La virginidad es la característica de toda persona, varón o mujer, que no ha tenido ningún tipo de relaciones coitales o sexuales. ¿Correcto? Profesor, que eso solamente no es en la mujer, la virginidad, no. La virginidad es en el varón y en la mujer. La castidad es en el varón y en la mujer. Y el pudor, pues consiste en preservar, ¿qué cosa? De una forma natural, la intimidad, tanto personal como corporal. Obviamente, no te vas a exhibir públicamente desnudo, etcétera, ¿no? Hay que tener cierto pudor, o si no, a veces hay jovencitas que no se saben vestir adecuadamente.
que exhiben su cuerpo innecesariamente y desde niñas se las acostumbra a esto y nadie las corrige. Este valor está siendo totalmente olvidado, dice, por las personas, puesto que en la actualidad se trata de exhibir incluso la propia intimidad al resto, convirtiéndonos en qué cosa, en objeto de placer para los demás. ¿Qué hacen los varones? Se toman fotos sin polo, exhibiendo, ¿no? El cuerpo, los pectorales, etcétera. Eso es parte de qué, de vender una imagen. Correcto. Entonces hay que tener en cuenta. Y aquí viene una siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que es el plan de Dios respecto a la sexualidad? ¿Cuál es el plan de Dios respecto a la sexualidad? ¿Cuál crees tú que es ese plan de Dios respecto a la sexualidad? Pues el plan de Dios respecto a la sexualidad es que lo vivamos de una forma ordenada, que nuestra sexualidad la vivamos de una forma ordenada, ejerciendo el dominio de nuestros apetitos sensibles, ejerciendo el dominio de nuestros placeres. Y para ello Dios nos da lineamiento de cómo debemos vivir. Tenemos un sexto y noveno mandamiento de la ley de Dios que son como líneas directrices para poder llevar una sexualidad ordenada. ¿Cómo es esto? Es importante, pues el plan de Dios está justamente en algo que se centra. El plan de Dios respecto a la sexualidad se centra en algo concreto, en el amor, en un amor verdadero, en un amor limpio, en un amor no morboso, no impuro. Ahí está la respuesta a esta pregunta. Y ahí vienen otras preguntas. ¿Por qué crees que observamos actualmente estas diversas realidades de una sexualidad desordenada? ¿Por qué observamos esas realidades de una sexualidad desordenada? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el ser humano está acostumbrado a darle gusto a su cuerpo. Está acostumbrado a sentir el placer, a satisfacer sus gustos, sus apetitos personales y por tanto no ejercen un dominio y un control de sí mismos. Y ahí viene la razón por la cual tenemos una realidad de una sexualidad desordenada. Porque nos dejamos llevar, porque no ejercemos dominio y control. ¿Te das cuenta? Ahí viene la situación, ¿no? Y a esto hay que analizar, y aquí viene hay que analizar también ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa con estas personas que tienen una inclinación homosexual, por ejemplo? ¿Qué dice la iglesia respecto a esto? Y un poco comento esto por el tema, tanto que está saliendo justamente, que ha salido el tema del mensaje que el Papa Francisco ha dicho. Y mira, alumno y alumna triunfalino, quiero compartir contigo esto. Dice, lo que no dijo el Papa, los homosexuales tienen derecho a formar una familia. Eso no lo ha dicho el Papa. Sus palabras han tratado de tergiversar. Sus palabras las han tratado de manipular. ¿Qué ha dicho el Papa? Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, porque no se puede echar de la familia a nadie. Está hablando de la familia, de tu familia, de su familia, de cuáles son ellos origen. Y también está hablando de la gran familia que somos nosotros, que es la iglesia. ¿Y cuál es la idea entonces? ¿Cuál es el verdadero sentido de lo que el Papa Francisco ha dicho respecto a este tema? Simple y sencillamente que a esas personas se les debe aceptar, se les debe amar, se les debe orientar. ¿Y cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál es la posición de la iglesia? Porque ahí viene una pregunta. ¿Qué dice la iglesia al respecto de las personas que tienen esa inclinación homosexual? Esas personas hay que amarlas, hay que respetarlas, no hay que marginarlas, no hay que dejarlas de lado, no hay que verlas como si fueran unos leprosos. No, hay que aceptarlas, hay que ayudarlas, hay que orientarlas y hay que decirles e invitarles a que vivan la virtud de la castidad que hemos hablado ahora.
que ejerzan el dominio de su descontrol de repente y que vivan según lo que Dios quiere, en el amor de Dios, en un amor limpio, pero tienen inclinaciones hacia el mismo sexo. Bueno, pero hay que decirle que lo adecuado es una relación al sexo contrario. Pero si ellos tienen ese problema, decir que tendrán mucho más que luchar que todos y que pueden ellos vencer con la ayuda de Dios. Y me centro luego ya ahora en la pregunta del Papa. ¿Cuál es el verdadero sentido de lo que ha dicho el Papa? El verdadero sentido es que hay que respetarles, que hay que amarles, que no pueden esas personas dejarles de lado, que no pueden esas personas marginarlas. No ha dicho que está bien, por eso dice, no está alentando las uniones homosexuales, está protegiendo la dignidad de esas personas como seres humanos, que obviamente no deben ser maltratados por su propia familia y por la gran familia que es la iglesia. Eso es lo que ha dicho el Papa. Y eso hay que tenerlo en cuenta, alumno y alumna triunfalino. ¿Te das cuenta? Pues bien, eso es lo que es importante, poder compartir estas ideas. Y viene aquí, ¿cómo aplicarías lo aprendido? Aplico las enseñanzas de Jesús en mi vida personal, dice. Esto que has aprendido, ¿cómo lo aplicarías en tu vida? ¿Qué mensaje puedes sacar? Y dice acá, ¿no? Es importante vivir castamente para evitar el embarazo premarital, el SIDA y cualquier otra enfermedad de transmisión sexual y para impedir que el sexo se convierta en algo casual. O sea, en algo así por demás, así como el delivery. No. Hay que pensar que Dios tiene un plan y el plan se resume en el amor. Con todo ello, ¿qué puedes sacar como conclusión, alumno y alumna triunfalina? ¿Qué puedes sacar como conclusión? Tú mismo saca tus propias conclusiones, alumno y alumna triunfalina. Y saca también una lección para tu vida, para que lo puedas aplicar en tu vida personal. Vienen ahí preguntas de evaluación, que eso lo desarrollas ya en tú, juntamente con la ayuda de esta información. Viene una oración justamente para pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude. ¿A qué? A llevar una vida de castidad, con esa oración tan preciosa que es el bendita sea tu pureza. Medítalo y pídele a la Virgen María siempre auxilio divino, que ella lo consigue de su Hijo, para poder llevar una sexualidad debidamente ordenada. ¿Qué es lo que has aprendido hoy? ¿Cómo lo has aprendido? Analízalo, alumno y alumna triunfalino. Y viene aquí el texto del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2332. ¿Qué te dice eso? ¿No? ¿Qué te dice este punto, este numeral del Catecismo respecto a este tema que hemos estado viendo, alumno y alumna triunfalino? ¿Cuál es tu compromiso, alumno y alumna triunfalino, al respecto? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Correcto? Bien, terminamos, alumno y alumna triunfalino, con esto que quiero también compartir contigo, alumno y alumna triunfalino, ¿ya? Para que tú puedas meditar un poco en este tema. Y quiero compartir contigo esta canción y terminamos. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás.
y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. A ver, alumno y alumna triunfalino, y todo cambiará, porque Cristo te ama en espíritu y verdad. Y lo que Él quiere es que tú seas bueno. Es que logres dominar y controlar esos apetitos que a veces están un poco desordenados, pero no te pongas en la ocasión de caer. Acude mucho a María Santísima, nuestra Madre. Acude mucho a ella para que ella te fortalezca en las tentaciones. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, aquí terminamos nuestra experiencia de aprendizaje. Que Dios te bendiga, que sigas adelante siempre. Será hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo. Gracias por tu atención.